estaban? Sí, o sea, las voy a, o sea, si alguien las quiere me las puede pedir al mail y las mando. Estaban bien, o sea, en la parte de WordPress me preocupa un poco que hay, no sé si algunas personas que no lograron ver los videos de manera más adecuada, pero claro, hay algunos errores ahí, hay otras personas que lo comprendieron bien. Yo creo que falta práctica y también falta un poco más de laboratorio, pero lo vamos a ir chequeando también porque en esta última parte también vamos a ir mirando esos temas, así que lo vamos a ir observando. Ok, gracias. Ujú. Bien, chicos, bueno, ya después de esta semana, comillas, de pausa que hubo, vamos a iniciar ya nuestra tercera y última parte del semestre. Recuerden que el semestre tiene su término el 20 de julio. La semana del 20 de julio, teóricamente, es la última semana de clases en todas las asignaturas, por tanto, nos quedan algo así como unas 6 semanas de clase, más, o 5 semanas de clase, más una semana de prueba y alguna semana de recuperativo, cierres de casos especiales que se pudiesen haber llegado a dar. Así que ya entramos como a la fase final del semestre en este y en otros ramos, para que lo tengan ahí visto. Y ir viéndolo, dándole, etcétera. Bien. En esta última parte del semestre vamos a hacer algunas cosas que les voy a ir comentando y se las voy a ir compartiendo. En ese sentido, eh, voy a ir compartiéndoles sobre todo videos, elementos que quiero que miren y que puedan observar, porque había en esta parte, o teóricamente si hubiésemos tenido la posibilidad de tener clases en presencial, hubiésemos tenido clases bastante visuales, pero he visto distintas experiencias con otros profes que han ido transmitiendo sus videos en paralelo y en verdad se ve entrecortado, depende mucho de la conexión, y bueno, una serie de elementos que pueden hacer más precaria la forma de ir contando y observando ciertos elementos, así que voy a hacer como una guía un poco más autoeducativa para que puedan ir chequeando algunos elementos que me interesa ir observando. Bueno, de todas maneras, lo que vamos a ir viendo en esta parte central de lo que nos corresponde ya en la última parte del semestre es efectivamente ir mirando o ir chequeando todo lo que significa la construcción de reportajes digitales. Vamos a estar mirándolos ahí, vamos a ver algunas cosas de storytelling, de narrativas transmedia, de estructura también en términos de WordPress, vamos a ir viendo ejemplos como los vamos a ver hoy día. Y bueno, el final es que podamos construir una nota en este tipo de reportaje que también son las notas por si alguno de ustedes quisiera finalmente terminar trabajando, ¿no?, en algún tipo de tesis digital, ¿no? Así que eso es para que lo puedan ir observando, lo puedan ir mirando y lo podamos ir desarrollando. Hoy veo re poca gente conectada. ¿Había alguna prueba gigante para mañana, algo así? Para el miércoles. Ah, los veo ahí trabajando. Carlos, ¿qué tiempo no te veía conectado? Con Ramón y con Roberto lo he visto hablando más. Hola, profe. Bien, vamos a partir a ver algunos ejemplos formalmente de qué es lo que se está haciendo a nivel mundial en términos de reportaje, cuáles son los elementos que tenemos que ir dándonos cuenta y vamos a ir explorándonos este ejercicio del periodismo más tradicional o el periodismo que nosotros estamos acostumbrados en nuestro país frente a lo que naturalmente o generalmente se está explorando en otras realidades, ¿no? En el mundo, para dejarlo como, creo que ya lo hemos conversado más de alguna vez, pero hoy día se está hablando mucho de lo que se conoce como el slow journalist versus el fast journalist, ya el periodismo lento frente al periodismo rápido. Evidentemente hay tipos de periodismo, si uno quisiera catalogar periodismo lento acá en Chile, podemos trabajar con CIPER, con The Clinic, que en general no tienen una tasa de publicación muy elevada, a diferencia de otros medios de comunicación que sí funcionan con un periodismo más rápido, ¿no? Y por tanto con menos contenido, menos calidad de contenido, como puede ser Cooperativa, La Tercera, EMOL, etcétera. De hecho es bien famosa ¿cómo se llama?
el sistema de actualización de cooperativa que te pide actualizar cada 5 minutos algún elemento de la página web, sobre todo de la portada de cooperativa, para que se vaya actualizando. Y eso da muestra de lo que se va realizando en el Fast Journal, ¿ya? En ese sentido, este debate de si el periodismo debiese transitar entre lo que es lo lento o lo rápido, en verdad va a depender mucho también del foco del medio de comunicación o de la intención que nosotros tengamos al comunicar, pero en general los medios de comunicación están avanzando hacia un slow journalism o un intermedio, ¿no? Como un periodismo más intermedio en términos de lo que se va haciendo. ¿A qué se refiere con slow journalism? Se refiere principalmente a notas que tienen harto trabajo, que tienen videos dedicados, que tienen podcast, gráficos, elementos que no solamente tienen que ver con el texto que nosotros vamos diseñando, sino con la dedicación que se va ejecutando en cada una de las notas, a diferencia del fast journalism que tiene que ver con este típico modelo que nosotros vimos en la segunda parte del semestre, que era un titular, 4 párrafos, una fotografía, un archivo multimedia, y con eso estábamos correctamente. Bien, en ese sentido, lo que quisiera transmitirles en rigor es que lo que vamos a tratar de avanzar y lo que vamos a ir explorando en esta parte del semestre tiene que ver con el slow journalism, es decir, con este periodismo más lento, con este periodismo que busca explorar en cierta medida el cómo vamos avanzando, el cómo se tiene que repensar o remirar una nota, el cómo vamos haciendo una nota que tenga harto contenido y que sea un contenido que no aburra, que la gente no desaparezca en el cuarto o quinto párrafo, que podamos meter ejercicios de multimedia y evidentemente con los sectores o con los elementos que nosotros vamos ejecutando, transmitiendo, dando, observando, avanzando. Bien. En ese sentido vamos a ver algunos ejemplos de distintos lados, hay algunos paralelismos que han utilizado, no voy a meter demasiado en materia ahí, pero es bueno que sepan que hoy día hay como una buena disputa entre si una buena nota tiene que ser muy visual, o tiene que ser muy textual, o tiene que ser más de entretención, etcétera. Acá vamos a ir viendo distintos ejemplos para que puedan ir observando. Evidentemente, cuando uno habla de temas de visuales, no estamos hablando solamente de una triada entre periodista, diseñador y programador. Entonces, dentro de esa triada también es un aspecto que cada uno de ustedes puede terminar desarrollando e ir mirando algunos elementos que se puedan llamando la atención, que puedan ir chequeando y que puedan ir sintiendo en ese sentido. Bien, en este punto vamos a ir viendo que uno de los grandes elementos que hoy día se está trabajando son lo que se conoce actualmente como las falsas portadas. ¿Qué son las falsas portadas? Son estos grandes imágenes o videos, después vamos a ir viendo otros ejemplos de la falsa portada, pero que en este primer pantallazo, cuando yo accedo a la publicación, no veo nada más que un titular o quizás una imagen o un video que me hacen como esta portada del diario donde yo puedo ingresar al reportaje, ¿no? Es algo siempre muy visual, se busca que sea visual en general, se apuesta más al tema de las fotografías, pero también hay algunos elementos visuales que nos pueden ir chequeando. Bien, en general, si nos vamos dando cuenta, hay distintos formatos. Este está dividido en columnas, al menos en dos dentro del ejercicio que estamos mostrando. Hay distintos formatos que nos pueden incluir temas de audio, temas de datos o incluso encuestas. Y aquí es donde vamos empezando a ver elementos que pueden ser distintos, porque en general los medios de comunicación lo que tienden a hacer es a informarte y a generar poca interacción, ¿no? Entonces, en ese sentido ya vemos algo que nos puede llamar la atención, donde podemos generar una encuesta de la misma nota que nosotros estamos haciendo, de los mismos elementos que se van dando. Y acá hay algunos gráficos que no cargaron del todo bien. Acá hay, por ejemplo, personas, voy a disponerla, lo tengo silenciado en mi computador, pero en este momento está sonando, porque estoy haciendo como la clase del celular por todos estos temas de internet que siempre me han pasado. Acá está sonando un audio y la gente puede ir escuchando esto que se va dando, y si voy cambiando, voy viendo a Mónica y voy viendo qué es lo que ha hecho ella como trabajadora, ¿cierto? Y me van dialogando elementos que se van dando. Acá podemos ver, por ejemplo, infografías que pueden ser más ilustrativas. Fíjense cómo es el ejercicio de la interacción.
en términos de que yo pueda ir interactuando incluso con la página web. Fijémonos también con este otro modelo que tiene que ver con los llamados cortes. En estas notas largas, si se dan cuenta, hay una cantidad de párrafos que están escritos con los llamados que ya hemos ido conversando, y acá hay un corte, ¿bien? Es decir, un elemento visual que nos corta el texto y que funciona de alguna manera como un subtítulo, pero es un subtítulo, por así decirlo, de manera audiovisual. Bien, después, prontamente, nosotros vamos y seguimos con texto, viene un nuevo corte, seguimos con más texto, un nuevo corte. Los cortes, en general, tienen la lógica de ir avanzando en términos prácticos para no desalentar la lectura del lector, es decir, darle un aire, un respiro, invitarlo a que no se vaya y que pueda hacer como muy bien dice su nombre, un corte al momento en que yo voy leyendo este ejercicio. Bien, fíjense después cómo se va dando. Acá utilizan mucho el juego de las columnas, acá está la encuesta de opinión y acá ya tienen un recuadro que funciona algo así como un destacado. Vamos a ir viendo los otros ejemplos. Fíjense en este que tiene que ver ya con el aniversario del 11 de mayo, este 11 de mayo español, ¿cierto? Cuando hubo este atentado en los metros. Y fíjense que acá voy avanzando y este está en formato más bien, bueno, también está ¿cómo se llama? En columna, pero está en formato donde leo este texto y me hacen un quiebre inmediatamente con una fotografía. Fíjense acá también cuando partimos que tiene esta falsa portada, bien con su bajada bien clara, los autores, ¿cierto? E incluso acá puedo desprender un menú que ya tiene como elementos más avanzados, ¿cierto? De programación, donde pudiese ir a elementos que son de carácter más interactivo. Entonces tenemos, por ejemplo, otro cuadro, bueno, acá hay una fotografía que no cargó, ahí cargó, ¿cierto? Otra historia, otra fotografía que debiese cargar, ¿cierto? Y otra historia, etcétera, etcétera, etcétera. Fijémonos, por ejemplo, si hacemos clic en estos elementos, nos van dando elementos que pueden ser de carácter interactivos, ¿no? Fíjense acá cómo va dando 3 días de tragedia en Madrid, en Leganés. Voy a ir chequeando algunos elementos a ver si se va cargando. Ustedes. Bien, si se dan cuenta que hay elementos bastante interactivos donde ya hay líneas de tiempo, ¿cierto? Donde me va cambiando la información, voy avanzando, ¿cierto? A las 7 de la mañana, a las 11, a las 12, y voy chequeando elementos. Acá van acompañados también de elementos de audio, de elementos de video. Evidentemente no es que mi aspiración sea que hagan una página de interacción tipo como esta que estamos observando, pero sí que la tengan en su memoria si es que algún momento se quieren plantear un desafío de cómo planificar un buen reportaje en este sentido. ¿Bien? Felipe, ¿Sí? ¿y qué tipo de programa se usa para hacer una página así? WordPress, lo que están viendo, programaciones, efectos como desde Dreamweaver hasta elementos de CPH y de PHP que permiten ejecutar programaciones de este tipo. Lo que pasa es que acá evidentemente hay un trabajo que es mayor porque las personas que dominan este tipo de elementos también facilitan elementos de programación de código. Entonces, en ocasiones, este me parece que está hecho en Java como ejercicio, pero son pequeñas slides donde se van agregando informaciones y se hace como un micro sitio, por así decirlo, donde cuando tú vas a WordPress, la persona que editó el texto pone esto como texto, y posteriormente pone este siguiente elemento y van agregando como pequeñas cajitas. Pero son como páginas o micrositios que están especialmente dedicados como en sus propias secciones. Pueden haber de distintos tipos, algunos incluso pueden utilizar lenguajes súper antiguos como Flash, o el más actualizado que tiene que ver con Java, con HTML5, que son lenguajes de programación que permiten estos ejercicios. Si tú me preguntaras a mí, yo creo que hoy día un periodista debiese tender a avanzar, a conocer por lo menos un mínimo de lenguaje de programación para poder ir innovando. Ahora, vamos a ver cosas alrededor de acá, algunas más visuales, otras menos, pero que todas están en mayor o menor medida con posibilidad. También hay alguna suerte, hoy se me fue el nombre ahora en WordPress, pero son como unas aplicaciones, una suerte como las aplicaciones que están en el celular, que tú las puedes instalar dentro del WordPress y te permiten ejecutar algunas de este tipo de cosas. Entonces, como galerías más modernas o ese tipo de elementos que siempre pueden ayudar. ¿Mm? Ya, gracias. Bien, veamos otro. Por ejemplo, acá ya vemos que la falsa portada está ejecutada a través de un video que me podría cargar. Ah, que la pared entonces.
Voy a ver si me cargan. Que Internet no es mi mejor compañía en este horario. Bueno, voy a esperar a que cargue. Así que tienen una prueba el día miércoles ¿con quién tienen el miércoles? Con... Con la profe Ruth. Ah, tan grande el trabajo, le voy a decir. 6 preguntas con 6 textos distintos. Ya. Voy a ver que se me recargue el Zoom del computador para poder mostrarles. Felipe, hola, soy Roberto, te quería hacer una pregunta. Cuénteme. Que yo encuentro que la pregunta de Marco era muy buena porque o sea, yo te quería más o menos consultar lo mismo. ¿Existen alternativas como WordPress o en Medium, que ahora es como una plataforma que también es bien utilizada, de poder hacer este tipo de cachés virtuales, digamos, o con otras aplicaciones factibles hacer eso con un formato así gratuito todavía? 100% gratuito, no. O ¿Ya? sea, va a existir algún tipo de codificación que puedas encontrar. ¿Ya? Que se puede bajar, como Uno decías tú. puede, claro, que uno pueda encontrar como imágenes. De hecho, Ujú. en esta sesión vamos a empezar a ver algunos elementos que van a ser útiles para ustedes al final ¿Ya? que les van a permitir ayudar, Ujú. pero son elementos de carácter visual. Ahora, formalmente existen Ujú. elementos como este y muy visuales, pero normalmente son plantillas que uno termina comprando si es que no sabe de programación. Estoy Perfecto. hablando del orden de los $20, tampoco es que sea algo exagerado. Ah, ya, son relativamente razonables de precio. Y hay una página que es bien famosa que se llama Team Forest, que es ¿Ya? gringa, ¿Ya? como Teme con TH, ¿cierto? Y Forest de bosque. ¿Sí? Y ahí puedes chequear un montón de páginas en distintos formatos, desde WordPress o Joomla, qué sé yo, ¿Mm? y también en distintos tipos. Entonces puedes encontrar desde carritos de compra, por darte una estándar, Sí, claro. a páginas de biografías o elementos, o personas, por ejemplo, que quieren hacer un blog muy audiovisual, y ahí están todos los elementos y cuando te venden las páginas, normalmente te la venden no solo con la portada, sino te venden generalmente con entre 14 a 20 secciones interiores. Y ahí tú Perfecto. puedes ir chequeando las secciones, si te agrada, no te agrada. Ahí vas un poco amoldando, porque Perfecto. a la larga el otro camino es aprender de programación o pagarle a un programador, que Es más evidentemente caro. son precios distintos. Claro. Entonces, si tú me preguntaras a mí, Perdón, yo haría, o sea, generalmente cuando a mí me piden ese tipo de elementos, yo recomiendo comprar páginas porque te ahorra muchos costos. perfecto. Y desde ahí, o también está hay otro que es conocido que es el Template Monster, Ajá, que específicamente para blogs también. Y ahí también perfecto. puedes encontrar un montón de plantillas. Estoy hablando de unas 10.000, 15.000 plantillas, y son gente que se dedica a hacer plantillas de blogs para vender, y Claro. tiene de todo tipo. Entonces, si me preguntáis como un camino más rápido, yo creo que es ese. El siguiente es aprender de programación, y el tercero es contratar un programador, porque es lo más caro que te podéis encontrar hoy en día. Exacto. Perdón, hay una última pregunta, Felipe. En esta cosa como del slow journalism, como de reportaje un poco más investigativo, más en profundidad, eh, como que el lead tradicional informativo dentro de ese esquema igual está como pasando a la historia, ¿o no? Sí, hoy día se habla más bien o sea, de hecho la discusión que yo creo que ya está media sentada, lo que pasa es que todavía están los viejos próceres eh, ahí discutiendo, Ajá, pero yo creo que hoy día se está hablando más bien de una crónica interpretativa. No veo otro ejercicio dentro del mundo digital. Existen las notas informativas como tal, pero en el estricto rigor hoy día estamos hablando de crónica y específicamente de carácter interpretativo. Y ahí es donde te encontráis, no sé, al Javier Sinaí o al, qué sé yo, al Oscar, se me fueron los nombres, pero o a la Citra o ya, a todos estos autores que están como famositos en el mundo ajá, del periodismo de las crónicas, y en general son puras crónicas digitales. Entonces tú te das cuenta que, por ejemplo, el mundo español, el mundo gringo,
general o cae mucho en la nota informativa tradicional, pero que está más anclada en el slow, o sea, en el fast journalist, Sí. o cuando hablamos de slow journalist, específicamente son puras crónicas, crónicas de investigación. De hecho el periodismo de investigación ha ido trasladándose más bien a crónicas muy profundas. Por ejemplo, lo que hace Zipper, que es muy Ajá. mal en términos visuales, son asquerosas sus notas, pero no fome, pasan sí. de ser más bien crónicas interpretativas o periodismo de investigación de mucha profundidad, o periodismo de datos, si quisierais, pero el periodismo de datos incluso está también discutiéndose hacia la crónica. Yo creo, o sea, si tú me preguntáis a mí, yo creo que en unos 5 años más el periodismo digital, como se enseñaba, va a ser así como la primera casilla, y la siguiente va a ser así como la crónica digital. Y ahí Perfecto. vamos a estar hablando constantemente de crónica digital todo el rato. Perfecto. Es para donde Muchas yo veo que gracias. se está moviendo la aguja. Vale. Felipe, ¿Mm? y para... Perdona, Marco, un poquito. Lo otro que te quería comentar también es que el New York Times y ¿Ya? la Vanguardia, que se unieron, ¿Ya? la británica, ¿Mm? y están haciendo clases a las universidades europeas, asiáticas y occidentales ¿Mm? sobre comillas, estilo New York Times. Perfecto. Y están enseñando a los nuevos periodistas. Ya han habido un par de foros acá. Hubo la Finisterra trajo hace poquito a los editores del New York Times a enseñar un poco ese tema, y ¿Mm? específicamente hablaban de crónica y de cómo ir haciéndolo. Incluso te Perfecto. enseñaban a reportear desde ese punto de vista y cómo lo tenías que sacar. O sea, están traspasando su forma de enseñanza a las al resto de las universidades. Súper bueno. Entonces, sí que yo creo que sí. Yo creo que, o sea, yo creo que es un cambio generacional. Dale unos 5 o 10 años y así como hace 5 o 10 años los periodistas no sabían nada de digital, hoy día tú ves que es como un estándar en general de los chicos que van saliendo. Yo te diría que en unos 5 o 10 años vamos a estar hablando ya no de cómo trabajar, sino que finalmente cómo comunicamos en este tipo de ritmo. Muchas gracias, Felipe. Ujú. Dime, Felipe, Marco. ¿Mm? y una pregunta tal vez relacionada. Si uno quisiera hacer la tesis digital, ¿tiene que ¿Mm? recurrir a esto? O sea, el formato que nosotros escribimos como escuela es este. O sea, después lo vamos a ver en la próxima clase de todas maneras. Hoy día estamos como mirando, abriendo ojos, etcétera, etcétera. Pero el formato más estructurado, el que al menos nosotros vamos a trabajar, va a ser el que vamos a ver en la próxima clase. Que tiene que ver con escenas y que tiene que ver con un poco esto, de falsas portadas. Y en total son como 10 notas de este tipo. Ok, gracias. Evidentemente sin tanta elemento interactivo o gráfico, pero sí con elementos que por lo menos uno, con las capacidades que uno puede obtener de manera absolutamente gratuita en WordPress, uno puede llegar a hacer estos tipos como falsa portadas que te comentaba, o con los mismos cortes de escena que estábamos viendo al principio y que lo vamos a seguir viendo ahora en todos estos elementos. Eso uno perfectamente lo puede hacer. Lo que pasa es que si alguien hace tesis que sean radiales, digitales o televisivas, mi impresión es que no es que no la puedan hacer sola, pero siempre va a ser el ideal hacerlo en pareja, sobre todo porque el tiempo es muy acotado y, y porque es más trabajo, evidentemente. O sea, una nota en digital te implica tener un podcast, te implica tener un archivo de video, te implica tener infografía, y ahí uno lo tiene que ir chequeando y haciendo y efectuando. Ya, lo yo, claro. Ujú. Ahora no es para desalentar, Marco, de todas maneras, pero, pero ahí, o sea, tienes que darle una vuelta, o sea, ver si te dan los tiempos, si tenéis la energía también, ahí tienen muchos factores que ver. Ya. Ok, gracias. Ujú. Bien, bueno, acá seguimos viendo este tema de la falsa portada, está el video este, que está acá, que no me carga, y que no quiere cargar. Bueno, pero supone que hay como un video, no está demasiado bien mi internet, se me ha caído un par de veces, pero te muestran el video con el desembarco, no me acuerdo si este era el de Normandía, o bueno, el viaje de la entrada. En general, si se dan cuenta, tenemos los mismos párrafos que ya hemos ido conversando, con los llamados que hemos ido viendo, y acá ya tenemos una imagen que es muy visual. O sea, francamente está editada a través de esta pequeña leyenda, ¿cierto? Y nos quiebra el bloque. Y ahí marcamos lo que estábamos conversando de escenas, ¿no? Tenemos una escena 1, donde se quiebra acá, que serían como los nuevos subtítulos,
y nuevamente entramos a un segundo texto. Acá tenemos una segunda fotografía que nos llama la atención. Fíjense también cómo se utilizan estos llamados grandes, llamados en el periodismo tradicional, o está entrecomillado, estas citas que se dan. Acá también podemos ver videos también que se pueden ir agendando, o pequeños audios que se van sumando. Y después tenemos una fotografía que no cargó acá. Acá está sonando por si acaso un audio, ¿eh? No sé, yo lo tengo todo en silencio para hacerlo cargar menos, pero formalmente eso. Después tenemos otra imagen, ¿cierto? Se va dando otro llamado. Fíjense cómo se juega un poco con elementos visuales. Y todo esto, por ejemplo, esta página, tal cual nosotros la podríamos recrear con las posibilidades que tenemos en WordPress hoy día. Entonces, sabemos agrandar las letras, sabemos cómo hacer entrecomillado, sabemos cómo hacer una fotografía, etcétera, etcétera, y vamos contando y cortando escenas que se puedan ir dando. Bueno, ahí hay otra fotografía que no cargo. Ahí cargo. Bien, y si se dan cuenta son fotografías súper llamativas, súper fuertes en el sentido de ir chequeando y cómo se va jugando un poquito con ese sentido. Bien, vamos a ir mirando otras. Ahí. Bien, fíjense, acá no cargó, acá hay una, en esta falsa portada hay una imagen posterior, voy a cargarla aprovechando. Bien, hay una serie de gente como caminando por la espalda, entonces como rechora la portada que eligieron ellos. Estos elementos que estamos viendo, por ejemplo, de poner videos en falsas portadas, tiene que ver específicamente con la selección de la plantilla que ustedes hagan en WordPress. Entonces pueden encontrar plantillas que se adaptan muy fácilmente a este tipo de elementos y que permiten utilizar videos como falsas portadas que están ahí ejecutando. Bueno, mientras carga, vamos a seguir viendo. Fíjense cómo se juega también con este tipo de elementos, que va avanzando, cómo va avanzando el tiempo acá arriba, cómo son pequeños gráficos visuales. Incluso nosotros podríamos seleccionar tiempo. Acá el único que se ha atrevido a jugar con infografías interactivas ha sido la tercera, y lo ha hecho con una chica que se llamaba Paula Tala, si no mal me acuerdo. Es la única que se atrevió a hacer cosas de este tipo, pero en rigor en el periodismo chileno no hay demasiado donde vayamos a encontrar. Fíjense cómo podemos jugar en este tipo. Acá está el video, cómo carga la falsa portada, donde ustedes también pueden jugar un poco en ese sentido. Fíjense estos pequeños detalles, cómo van apareciendo elementos. Por ejemplo, acá podemos quitar a los hispanos y podemos quitar a los hombres blancos, ¿cierto? Y cómo se va componiendo Estados Unidos, acá con un par de memes, acá entrevistas de YouTube. Fíjense cómo se hacen los cortes incluso desde un punto de vista gráfico, visual, ¿no? O sea, acá tenemos texto fondo blanco y acá aparece algo negro que nos quiebra la lectura. Y siempre se invita a quebrar. Recuerden que ya sabemos que las personas están acostumbradas a leer no más allá de 4 párrafos, y por eso es que se hacen estos quiebres tan constantes con los elementos multimedia, para poder ir chequeando estructuras que puedan ser atractivas, ¿no? Fíjense con esto lo utilizan mucho los medios que les gusta utilizar el periodismo de datos. Yo por eso cuando digo que Zipper no es un medio visualmente comunicativo, pasa por esto, ¿no? De hecho, siempre he hablado con la gente de Zipper y le he dicho que lo único que hace la ciudadanía es leer en sus portadas los Twitter. La gente se informa de Zipper por los tweets que ellos publican, ¿no? Con el alerta Zipper, y desde ahí es muy poca la gente que finalmente lee sus notas, porque son realmente ladrillos muy duros que son difíciles de seguir, ¿no? Y a veces hoy día el periodismo tiene que buscar estos nuevos apartados, nuevas formas de explicar y de contar los elementos que se van realizando. Bien, tenemos otros tipos, como se dan cuenta, acá por ejemplo, fíjense cómo se juega un poco con la interacción, o sea, cómo el usuario puede ir haciendo pequeños juegos de interacción para ir divirtiéndose también alrededor de la nota, para que no sea todo constantemente ácido, para que le llame la atención a algo, para que se transmita un ejercicio que puede ser atractivo, ¿no? Fíjense, bueno, acá los elementos chiquititos, acá tenemos a los distintos tipos de generaciones, etcétera, etcétera, acá tenemos a los millennials, otro video, etcétera, etcétera. Bien, si se dan cuenta, cada elemento se va efectuando. Podemos ir chequeando acá cómo se van interactuando en el momento y cómo se va dando. Y esos son pequeños elementos que nos van transmitiendo un cierto valor que nos permite reconectarnos, nos permite ir mirando, nos permite ir chequeando estos sucesos que se van dando y que nos permiten ir mirando cómo se van cambiando las cosas dentro de un país, ¿no? Y que nos van también permitiendo, llamándonos la atención, cómo se van ejecutando el desarrollo de un sitio web, ¿no? Vamos a ver el país.
Hoy no cargó, para variar. Voy a ver si carga. Ahí sí. Acá tenemos uno del Museo de Goya. O sea, perdón, de la... Ay, se me fue. Del artista este es en el... Se me fue el Museo de Madrid. Pero... Museo del Prado. Ese, muchas gracias. Y uno que ha estado ahí metido no se acuerda ya. Pero gracias, Robert. Bien, fíjense en algunos elementos que está... aquí decía, tiene esto. Fíjense en este tema, este es uno de los efectos visuales que también están disponibles en WordPress. Fíjense cómo se puede jugar un poquito con la interacción, de ir pudiendo mirar elementos que son bastante mucho más llamativos, y cómo se puede jugar con este tipo de elementos que hoy día están disponibles, que los podemos utilizar, están dentro de los elementos que ustedes pueden ir explorando. Fíjense en los elementos que están acá, este evidentemente es un elemento mucho más visual y que nos permite ir gestando, ¿no? Elementos que son distintos al tradicional de los textos, etcétera, etcétera. Se van viendo los cuadros, frases, oraciones, pequeñas galerías de fotos que nos están cargando acá, pero que permiten ir chequeando elementos que se van dando, ¿no? Piensen que estas páginas son varias, algunas, bueno, antiguamente, hasta el año 2015, habían un premio de los mejores reportajes digitales en España, que siempre daban este tipo de premio. Hoy día ya no existe, que antes lo daba la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, y por eso la mayoría de las páginas está enfocada, ¿cierto?, cerca del 2014-2015, porque se premiaban este tipo de páginas y reconocía en términos de su innovación, de la forma en que iban haciendo, etc. Bien, vamos chequeando otras páginas para que podamos ir mirando. Esta es muy visual, no sé si se va a cargar. Esta es por si alguien quisiera pegarse un bolón así muy, muy, muy visual. Veamos si carga, lo voy a dejar cargando al ladito. Ah, no, esta está hecha como por capítulos. Si se dan cuenta, acá a la derecha hay varios capítulos del 1 al 11. Está toda la explicación del caso Gürtel, ¿no? Y van cambiando. Ellos hicieron como una suerte de fotografías que las pasaron con un efecto tipo blanco y negro y se van haciendo como pequeñas subportadas. Entonces, si yo hago clic en cada una de ellas, me lleva a información que está desarrollándose. Voy a hacer clic en esta para que lo puedan ir chequeando y me voy enterando de manera muy ilustrativa de lo que ahí va sucediendo y entro a una nota muy estándar donde me voy desarrollando, informando, y acá donde aparece el resto del menú que se va dando. Esta gracia tenía que era un reportaje digital que se iba publicando semana tras semana. Y en ese sentido se hacía súper interesante el ejercicio de ir viendo cómo semana tras semana se iban sumando las estructuras prácticas eh, de ir esperando un nuevo capítulo sobre un reportaje de investigación periodístico. Algo que puede ser re interesante y que pueden también mirarlo como algo, como una apuesta personal, ¿no? Este no ha cargado, parece. Voy a ver acá. Bien. Vamos viendo mientras carga ese, si es que no carga. Voy a pasarme acá. Tampoco. Acá. Vemos este, por ejemplo, de los 25 años sin muro. Nuevamente volvemos al tema de la portada. Acá tenemos los capítulos, ¿no?, que se van dando. Y acá podemos ir chequeando los párrafos que ya hemos ido conversando, los cortes que se hacen entre este tipo de elementos, ¿cierto? Acá tenemos visuales. Fíjense cómo en este ejercicio como que va desapareciendo la fotografía mientras nosotros vamos haciendo scroll. Súper atractivo. Acá tenemos portadas de diario que podemos jugar, ¿no? Que podemos ir mirando. Acá este es un mapa interactivo que está cargándose, para variar. De todas maneras, les voy a compartir los links para que los puedan ver así en más detalle si a alguno les interesa. Voy a poner carga. Voy a ir viendo. No, esto no cargó. Denme un segundito. Bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, mientras carga, acá tenemos pequeños testimonios de las personas que vieron este tema, ¿cierto? Cómo se juega un poco con la fotografía y con estos elementos que van apareciendo. Fíjense cómo el ejercicio visual va rompiendo también las formas de comunicar y de cómo tenemos que ir repensando ya no en párrafos, sino en elementos que sean de carácter más visuales
los ejercicios que se van dando, las pequeñas bajadas o leyendas de fotos, ¿cierto? Acá tenemos elementos bien visuales en términos de gráficos interactivos de cómo se van dando. Fíjense acá, elementos, no me acuerdo, por aquí está el Checkpoint Charlie, las torres de vigilancia, etcétera, etcétera, que permitían hacer este control, fotografías súper animosas, ciertos elementos, testimonios que se van dando. Ahí se me desconectó, parece, la pantalla. Mientras se conecta, voy a ir cargando. Oye, este es mi peor día para hacer clase. Yo no sé qué pasa los lunes en la tarde, pero todo el resto de la semana no tengo tanto drama. Bien. Voy a seguir compartiendo. No, no me equivoqué. ¿Qué estoy compartiendo? Hasta Google. Bien, vamos a seguir viendo algunos elementos que puedan ser interesantes. Bueno, lo veíamos como el tema de del muro de Berlín, ¿cierto? Vamos a ir viendo otra para ir aprovechando. Fijémonos acá en esta ya más típica en términos de videos, ¿cierto? Nota ya mucho más estándar de lo que se va realizando constantemente. En general, algo que ustedes han visto y que han podido hacer. Voy a ir chequeando otras que puedan ser más atractivas. Fíjense en esta, cómo se juega mucho con el scroll, cómo se hace esta falsa portada en términos de scroll, que uno va bajando, va viendo y te va dando una introducción, baja nuevamente y te da otra introducción, vuelve a hacer scroll y ahí recién aparece la falsa portada, donde ya puedo ir chequeando todo el texto que se va dando. Súper interesante en términos de cómo ir jugando con esta primera expectativa. Recuerden un poco que está esta famosa frase que acuñó Juan Carlos Camus, este investigador chileno, de tiene 5 segundos, ¿no? Y que efectivamente uno tiene 5 segundos para ir mirando, ir aprendiendo de lo que ahí va sucediendo, de lo que se va dando, de lo que se va demostrando. Y son 5 segundos los que yo puedo captar la mirada de mi audiencia. Bien, fíjense en esta, donde ya hay una fotografía portada, un video que se va dando, donde puedo escuchar la historia de John Nolan, ¿cierto? Y aparecen acá, por ejemplo, fotografías, temas de edad, ¿cierto? Y donde se van contrastando a través de una crónica en términos de las superaciones del cáncer y de otros elementos que se van dando, observando, estructurando en términos de ahí, donde a través de su historia se va ejecutando distintos elementos, ¿no? Acá como se suman las cosas como, fíjense estos PDF o mails que se suben para también ir jugando un poco con los elementos visuales, o sea, no es simplemente poner un mail, sino cómo se destaca, cómo se juega un poco incluso con la inclinación de ir mostrando estos elementos. A lo que voy es que cómo nosotros vamos creando y cómo vamos innovando en este tipo de elementos que pueden ser atractivos. Fíjense en este, que fue hecho por el New York Times allá por el Mundial del 2014, este es mucho más visual. Fíjense cómo se va acá, hay como una música carioca que no la quiero poner, porque si no va a haber como un doble elemento, pero vamos viendo que es como un librito, ¿cierto? Donde aparecen cierto tipo de animaciones y nos van contando un poco de Río de Janeiro. Y hay, bueno, distintos elementos y también va pasando con la música que se juega un poco detrás, ¿no? Y con los elementos visuales que se pueden ir construyendo. Y cómo se va construyendo una nota distinta que se puede ir jugando con un tipo de reportaje atractivo, ¿no? Vamos viendo, este es de la Gran Guerra. Acá tenemos, por ejemplo, un formato que ha dejado de ser en uso, pero igual es bueno mostrarlo, que son como los micrositios, pequeños sitios que tienen como varias notas que se van interactuando y que finalmente uno va ingresando. Son de carácter un poco más visual, es una tendencia que estaba más cercana al año, a la década pasada, al 2010, 2012, etcétera. Se han ido haciendo reportajes de carácter más extenso, como crónica, como les contaba, bien largos en
En el ejercicio los micrositios se han ido dejando de lado en general, en términos de hacer reportaje, pero todavía existen, son parte de nuestra noción, y siempre se pueden ir encontrando elementos que vayan poniendo varias notas y que uno vaya ingresando a estas mismas como elementos, ¿no? Vamos viendo estas, por ejemplo, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Fíjense acá cómo se puede jugar también con el tema de los idiomas, de cómo vamos presentando los idiomas dentro de nuestro texto, cómo yo puedo, por ejemplo, entrar formalmente, voy a poner español, y voy a entrar a la Segunda Guerra Mundial, y aquí me van dando pequeños videos, los orígenes, las trincheras, y cómo se van dando elementos muy, muy audiovisuales, donde yo puedo reproducir y me van contando la historia. Este es, por ejemplo, para alguien que le guste mucho el tema del cine o que le guste mucho ejecutar reportajes de entrevistas. Hace un tiempo me acuerdo que vi un blog que a mí me interesó, que era un reportaje a las grandes leyendas del fútbol, y era muy visual en este tipo, y mostraba entrevistas a Maradona, a Zidane, a Pelé, y buscaban ahí distintos contextos, distintas formas de ir desarrollando estos elementos, y se pueden ir construyendo, ustedes lo pueden construir, pueden ir buscando maneras llamativas de ir presentando estos productos digitales, ¿no? Fíjense en este que tiene que ver con las avalanchas, ¿no? Este es un video que no corre, pero que normalmente va cayendo como la nieve, ¿bien? Y acá vemos los textos, los cortes que se van dando, acá todavía juegan con el subtítulo, acá, bueno, debería cargar otra imagen, etcétera, etcétera. Y así ir chequeando y chequeando páginas que ya hemos ido mirando y observando en este elemento. Bien, acá hay, por ejemplo, si acá a alguno de ustedes les gustara ver, por ejemplo, tipo de páginas que son de carácter más bien de criminalística, cómo se puede cubrir un caso, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo se utiliza la georreferenciación a través de los mapas, ¿cierto? Acá, bueno, acá debería haber un mapa, ¿no cargó también esta página? Voy a cargar de nuevo a ver si nos ayuda. Fíjense, bueno, acá la georreferenciación que veíamos, acá vemos otro mapa, como se puede ver, que van haciendo secuencias con términos de tiempo a través de la edición, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, otros puntos de secuenciado. Fíjense cómo se va contando un crimen de otra manera, como incluso la prensa amarillista podría tratar de recurrir en otro tipo de elementos, cómo se van dando ciertos tips, cómo se van mostrando elementos documentos, cómo se van mostrando, por ejemplo, las pericias, ¿no? Cómo se van contando cierto tipo de elementos. Bueno, acá hay un mapa que no ha cargado, fotografías también, etcétera, etcétera. O sea, de cómo podemos ir disponiendo de elementos de carácter audiovisual que van ayudando a mejorar el ejercicio. Acá tenemos otro ejercicio más tradicional de la falsa portada, párrafos, quiebres. Fíjense en este tema, párrafos, quiebres. Esto lo podemos hacer nosotros hoy día en nuestro sistema de WordPress que hemos estado trabajando, o en el cual que ustedes quieran transmitir, y que se puede ir ejecutando y desarrollando, ¿bien? Acá hay un caso chileno que es bien llamativo, que tiene que ver con Aysén. Acá es un reportaje que hace temas de Aysén. Voy a hacer acá, está en inglés y en español. Mientras va cargando, vemos que tiene distintos tipos de Aysén. Acá nos carga un video como de presentación inicial, pero lo más interesante es este como mapa interactivo que va cargando y que nos permite ir escogiendo distintos puntos del mismo Aysén para ir profundizando. Voy a escoger cualquiera, voy a poner este, y aquí se juega un poco con un documental 360. Fíjense en esto, está cargando todavía, pero supone que y uno puede jugar con esto. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías que uno va viendo, ¿ah? En términos de, por ejemplo, cómo podemos tomar fotografías 360, cómo podemos, por ejemplo, ir haciendo un periodismo en base a streaming, cómo podemos ir observando estos elementos o AVR, por ejemplo, que son elementos que en 10 años más van a estar presentes y que van a estar siendo desarrollados, ¿no? Por cómo se va haciendo un periodismo todo mucho más de futuro, mucho más atingente en ese sentido, y que puedan ir chequeando e ir estructurando. Fíjense cómo se da acá, que ya tengo una fotografía 360, o sea, ya me cambia absolutamente la mecánica. Acá puedo poner, por ejemplo, textos de información donde me van recetando, por ejemplo, una receta de torta frita. Acá yo puedo escoger música o ver un video, por ejemplo, de cebar el mate. O acá puedo poner, por ejemplo, una canción donde va partiendo y uno puede escuchar e ir generando toda una experiencia bastante rica en términos de cómo se presenta algo muy, muy llamativo
de formas de tratar de interiorizar. Por eso les digo que cuando uno piensa el periodismo, ya no nos debemos pensar solamente en una forma de entender esto desde la televisión, la radio o lo escrito, sino de cómo vamos transmitiendo, por ejemplo, a cápsulas de video en 360, o cómo se van dando, por ejemplo, reportajes que tengan que ver con streaming, por ejemplo, o elementos de VR en la Universidad de Cambridge. Están haciendo mucha experiencia comunicacional a través de VR y cómo podemos hacer a través de la realidad aumentada cierto tipo de información que son muy, muy atractivas y son elementos que todavía el periodismo no está tomando y que evidentemente van a llegar de golpe y nos vamos a tener que adaptar así como fue en este tipo de la pandemia, ¿no? No sé si en esto tienen alguna duda, comentario sobre esto que estamos viendo. Quiero mostrar un par de cosas más que tienen que ver con redes sociales que me llaman la atención. No sé si hay alguna duda o algún comentario o algo, o si no, espera. Hoy literalmente hoy día no ha habido nadie prácticamente conectado, ¿ah? En verdad están hasta las masas con sus trabajos. Acá quiero compartir una experiencia. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen los hilos, sobre todo porque se hicieron muy famosos en Chile para el ejercicio de el estallido social. Hoy día también podemos ver varios hilos de distintas personalidades, sobre todo la de la Alejandra Matus, que diríamos que es como el hilo más retuiteado hoy día en el país. Eh, pero hay distintos tipos de formato de hilos, pero lo interesante de esto es cómo se van rompiendo ciertas secuencias en términos de, esta es una historia muy famosa, un hilo muy, muy, muy famoso, eh, sobre este escritor, dramaturgo, que utiliza mucho del tema del storytelling, que todavía no me interesa meterme, que lo vamos a ir viendo ya durante las próximas clases, pero que nos permite ir explorando cómo se hace una lectura. Bien, voy a ir mostrándole algunos elementos, pero me interesa, después se los voy a dejar mandado apenas terminemos la clase, para que lo puedan ir chequeando, para que lo puedan ir mirando y que vean otros videos también que me interesa que puedan ir viendo, porque para que se puedan ir ilustrando de cómo ya vamos cambiando un poco la dirección de las comunicaciones, ¿no? Formalmente, fíjense también que ya este periodismo tan serio, tan informativo, por así decirlo, entra en un juego mucho más lúdico o mucho más opinante o mucho más claro desde dónde va tomando sus referencias y cómo también van construyendo ciertos elementos que se van dando. Fíjense acá que ya es un formato hilo que empieza como una historia más narrativa, donde se utiliza mucho video, donde también hay un texto que es mucho más atractivo en términos de riqueza eh, lector y también de cómo se involucra el lector. Fíjense en pequeñas afirmaciones de aquí una foto en que tomé, o que nos va dando pequeñas pistas y va causando cierto aire de misterio, de elocuencia, de lo importante que debe ser en esto en la historia, ¿no? O por ejemplo, elementos que nos van dando muy buena calidad de fotografía, etcétera, etcétera. Lo que él está contando finalmente es que él encontró una tumba en un pueblo que tiene enterrada a 2 personas y es la única tumba que tiene ese ejercicio, ¿no? En ese sector y que coincide con la Primera Guerra Mundial. Fíjense también la utilización de los memes, cómo se va dando sobre todo en temas de redes sociales, que también es bien interesante en ese sentido, y cómo se va jugando mucho con los multimedia, cómo va cargando en este ejercicio, cómo nos va dando elementos de georreferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesa es que puedan leer este hilo de carácter muy atractivo porque es muy, muy interesante en términos de cómo se va componiendo una noticia o cómo se va componiendo también una historia y cómo se debe narrar hoy en día una forma en que va interiorizando. Hoy día hay que dejar de pensar este periodista que es tan
cuadrado, por decirlo de alguna manera, tan periodismo informativo, tan serio en su puesta en escena, sino que también es un periodista que se debe preocupar de que finalmente es leído. Hoy día vamos viendo de que no se puede entender el periodismo si es que no entendemos que el periodismo no está solamente hecho para investigar, sino también para comunicar. Y cuando uno entiende que esa comunicación es base en términos de que necesitamos que las personas que finalmente estén leyendo nuestra nota la lean, vamos entendiendo que efectivamente el periodismo se hace necesario sin lugar a dudas. Lo que me interesa es que podamos hacer estas reflexiones, fíjense un poco cómo se va jugando este tema, el tema de la historia, o sea, perdón, de los capítulos en términos de Twitter, va funcionando más o menos entre 20 a 30 tweets, y de ahí se provoca un corte. Acá lo hace este chico con el To Be Continued, y que formalmente te invita a continuar con otro tiempo, o en otro momento, en otro hilo, y ahí se hace como un quiebre también. Funciona el tema de los quiebres en los términos de reportaje, es lo que hoy día diríamos lo más utilizado, pero es donde formalmente se va dando. Les voy a compartir esta historia porque me interesa que la podamos leer, que la podamos compartir. Les voy a compartir también unos 3, 4 videos que me interesa que los puedan ver, que los podamos discutir la próxima semana, y que lo aprovechen también como parte de experiencia, porque parte de lo que vamos a estar viendo tiene que ver con eso, y que podamos ya ir construyendo e ir desarrollando ciertos elementos. Nos quedan ver 3 materias que son re interesantes, que tienen que ver con el storytelling, que tiene que ver con las narrativas transmedia, y que tiene que ver con las Lopmark, y formalmente ya trabajar efectivamente en nuestro reportaje. Vamos a estar abriendo mente, vamos a estar mirando ejemplos, vamos a estar viendo ejercicio, y tiene que ver mucho con esto, con la posibilidad de ir descubriendo una nueva forma o formas distintas de cómo el periodismo no es tan siempre el periodismo tan tradicional, sino de otros elementos que se puedan ir tomando. Bien, eso, no sé si hay alguna duda sobre lo que hemos ido observando, o si no, algún comentario, si no, para dejarlo hasta acá también. Me preocupa que no haya nadie conectado, o muy poquita gente. Está Ramón y Roberto, que siempre nos siguen. Carlos. Como tu audiencia fiel. La audiencia fiel de Felipe. Muy bien, muchas Felipe, gracias. no te olvides de mí. No, pero es que Marco, tú eres parte del inventario ya casi de esta clase. Siempre está acá. Yo no tengo ningún comentario en todo caso. Algo que me quedó claro y me gusta varios los ejemplos. ¿Ah? Mi único comentario es que todo esto funciona, hay unas páginas re interesantes, pero funcionan en la lógica del medio. Porque la gente, salvo el medio, no ve las páginas, ¿no? ¿No? Es que lo que pasa es que hoy día el tema de los vlogs es algo que se ha ido perdiendo por el tema mismo de la audiovisualidad, pero tiene que ver específicamente con el tema de que las mismas, o sea, que los mismos medios de comunicación, mira, cuando Internet surge, por así decirlo, y surge en Chile, salvo Cooperativa y La Tercera, que hicieron como una suerte de lo que hace el UNO hoy día, que es replicar las noticias, les tomó alrededor de 7 años ingresar a los medios de comunicación digital. Estamos hablando que recién en el año 2005 podríamos hablar de que existía un periodismo digital relativamente decente. Pero ya en esa época estaban empezando las redes sociales, y las redes sociales, tanto en empresas como en gobierno, en otros lados, eran casi detestadas, hasta que el año 2010 se pegan el alcachofazo, que es lo necesario. Entonces, si te vais dando cuenta, en la experiencia de los medios de comunicación siempre están atrasados. Entonces, los medios de comunicación hoy día todavía siguen dándole a lo escrito a través de las páginas web, o de las redes sociales, pero específicamente escritas, o sea, Twitter y Facebook. Rara vez un medio de comunicación tiene un Instagram. En Chile prácticamente no hay, salvo que tengan, pero en general son réplicas de los videos y no una experiencia audiovisual, y por tanto siempre estamos atrás en la aula. Y el problema de eso específicamente pasa por las universidades, porque nosotros enseñamos relativamente siempre a escribir y no a hacer otro tipo de elementos más de carácter más creativo, audiovisuales, etcétera, y siempre estamos un paso atrás. Entonces, es ahí donde viene el problema, de que nosotros estamos trabajando para una audiencia que prácticamente, o cada día, deja de existir porque se está yendo a TikTok o a otros lados que nosotros no sabemos trabajar. O al menos eso es lo que pienso. Sí, es como, no sé, me acuerdo en mi experiencia de ministerio, es que a todos querían tener páginas web, cada división, y no había ningún sentido si no las revisaba nadie, porque las tenía por estadística. Yo controlaba esa weá y eran por estadística
Si tu división no la ve nadie. Pero era como una necesidad. Tal vez hay gente que quedó muy en los años 2000, así como que si no hay página web no existes. Pero, bueno. Bueno, y después pasó ese tema con las redes sociales. O sea, tú te vas a cualquier ministerio y cada unidad tiene su red social. Y no Pero tienen nada que graciosamente- mostrarlo, por otro. Pero graciosamente siempre son Facebook, no es que tengan otra, ¿me entendés? Y al final de cuentas es un tema para, como bien decís tú, porque se sienten útiles, porque los departamentos de comunicaciones piensan que esa es como la forma de ir generando cierta validez a los propios cargos que ellos tienen. Pero bueno, eso, no sé si qué más, chicos, yo les voy a dejar compartido ahora unos videos, les voy a dejar compartir esta lectura que me interesa que puedan hacer, que los puedan ir chequeando y los puedan ir mirando, y que puedan ver las páginas también quizá de manera más detenida. Yo les voy a mandar los links para que los puedan ir chequeando. Y Felipe, eso, Felipe, dime. y manda también las direcciones para chequear esos templates, no sé cuánto le dijiste. Las Ah, páginas. ya sí, no tengo problema. Ya, gracias. Dale. Ok. Eso, no sé si hay alguna otra duda, si tienen algún otro tema en clase o algo, en alguna otra clase que puedan tener alguna, o necesitan algún tipo de ayuda, o estamos bien y lo dejamos hasta acá. Haciendo como la reunión de curso. Nada, chicos. No, yo por mí nada. La semana pasada, más que ponerme al día, como que me desordenó, voy a ser muy sincero, en mi caso personal. Pero Sí. Bueno, pero era un descanso, por así decirlo, de alguna manera. Aparte que también estaba pensado para otras personas esa semana. Para personas que podían estar atrasados. Que sí. Cada realidad Sí, es igual distinta. estuvo bueno para desarrollar las pruebas, así que estuvo súper bien. Bacán. Ya, chicos, eso los dejo. Que les vaya bien, cuídense. Felipe, Y Gracias. cuídate. estamos hablando. Chao, nos Felipe, cuídate. Chao, Chao. chao. Hablando Felipe, cuídate mucho.